Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Viernes 4 de agosto, día de un hombre grande, porque se ha hecho de los pequeños. San Juan María Bautista Vianney, el santo cura de Ars. Y dentro de nuestro caminar en esta lección divina, hoy tomamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 54 al versículo 58. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo se fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo, que sea como este sol, que entre, que ilumine nuestra vida hoy a través de esta palabra y sobre todo también del ejemplo de un hombre que escuchó la palabra y creyó en Dios desde la humildad y transformó muchos corazones, haciéndose otro Cristo, siguiendo a Jesús, enamorado de Jesús como un humilde sacerdote que predicaba, oraba y hacía penitencia. Digámosle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz. Llénanos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia. Que podamos hoy, en la escucha de la palabra, tener un corazón sencillo y humilde como el santo cura de Ars, que ha escuchado la palabra y se ha dejado modelar por ella, y ha caminado según los preceptos de Jesús, y ha podido llevar el reino a muchos corazones. Que hoy podamos ser de aquellos que, como Juan el Bautista, han creído en Jesús. A pesar de que muchos, inclusive los de su tierra, no han creído en Él, hoy podamos verdaderamente tener fe, esperar, confiar y creer en ti, Señor Jesús. Amén. Volvamos a mirar el texto, capítulo 13, versículos 54 al 58. Acuérdense ustedes, una proclamación, dos proclamaciones, tres, entre una y otra, silencios, detalles, recomponer la narración al final, en el último momento. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué hacía? Los demás, ¿qué se preguntaban en su corazón acerca de Jesús y de lo que hacía? Hay unos nombres allí. ¿Cuáles son esos nombres? ¿Quiénes eran? Entre estas personas y lo que hacía Jesús, ¿qué dice la gente? Y terminaron por, al principio, tener una actitud y después pasar a otra actitud. ¿Cuál es ese cambio de actitudes? ¿Y qué termina diciendo el Señor? Con una afirmación final de algo que no pudo pasar allí. Miremos los elementos, los detalles, la narración, todo, para que pasemos al segundo momento, al momento de la meditación. Seguimos en Mateo. Ahorita vamos a entrar como en una serie narrativa de Mateo y empezamos hoy por una constatación. ¿Dónde está Jesús? En Nazaret. Jesús de Nazaret, lugar donde se ha criado, donde ha vivido muchos años de su vida después del regreso de Egipto. Fácilmente, después del tiempo que de Belén, del paso a Egipto, son casi 26, 27 años que fácilmente ha podido vivir allí en Nazaret. La gente lo conoce, sabe quién es. ¿Qué ha pasado? Va a la sinagoga y, como ya ha hecho en Cafarnaúm y en las riberas del lago, va a enseñar. Y la gente empieza a admirarse. Esa es la primera actitud que yo les decía ahorita que hay que mirar.
Se admiraron. ¿De dónde saca esta sabiduría y esos milagros? Y empiezan a hacer relación con personas igualitas a todo el mundo. El carpintero y su esposa, su madre María. Y sus hermanos. Y volvemos a explicar enfáticamente algo que hemos dicho en otros momentos de la lección divina y que Mateo hoy nos da los nombres, para que ubiquemos quién es quién. ¿Quiénes son? Santiago, José, Simón y Judas. Santiago, José, Simón y Judas. Los llaman hermanos de Jesús, pero son primos hermanos de Jesús. Hijos de Alfeo y de María de Alfeo, o María de Cleofás, una de las Marías que está al lado en la cruz. Alfeo, ¿quién es? Hermano de San José. Yo sigo la tradición de María, no tiene más hermanos, es la hija única de Joaquín y Ana, que ya en su vejez pudieron concebirla, y es un don de Dios que la entregan al templo desde los 3 años. Y María tiene parientes cercanas, solo conocemos a Isabel, pero no tiene más hijos. Y el hijo que tiene es aquel que el Espíritu Santo ha venido a engendrar en su seno, y es Jesús de Nazaret. Jesús, hijo de Dios. Pero ella entra dentro de la familia y del clan de San José. Y del clan, familia de San José, pues todos vienen a llamarse, como lo hacían los hebreos, dentro de primos hermanos, hermano al que era primo hermano, o inclusive hermano a otros que tenían otra filiación, porque son dentro del mismo clan. Y entonces, ¿quiénes son? Santiago, José, Simón y Judas. Estos son los 4 hijos de María de Alfeo y de Alfeo, que se han criado en Nazaret, y sobre todo Santiago y Judas, muy a la par con Jesús, se han criado como cuando uno tiene unos primos de la misma edad y se va criando con ellos y va compartiendo mucho con ellos. Simón y José eran mayores. A Simón y a José les costó en el principio, como Alfeo, creer en el mesianismo de Jesús, porque cayeron en lo mismo que cayó la gente de Nazaret. Este es uno igualito a nosotros, criado en esta aldeíta que es pequeña, que no es la más importante, ni siquiera es de Judá y ni siquiera es Jerusalén, y como el Mesías va a venir a decir que es el Mesías, va a salir de aquí, de esta región, si es igualito a nosotros. Pues ¿cómo va a ser eso? Y no podían dar el paso, no podían abrirle el corazón a Jesús, y era un escándalo para ellos que Dios se encarnara dentro de los que ellos conocían como humanamente, como humanos. Entonces, venga, es que no es hijo de, y no vienen aquí sus hermanas. ¿Cuáles son las hermanas? Pues la esposa de Simón y la esposa de José habían entrado también dentro del grupo de hermanas de este clan familiar del cual les estoy hablando. No porque tuviera más hermanas Jesús, sino son las que han llegado a ser esposas de Simón y de José, porque resulta que Santiago y Judas son nada más ni nada menos que Santiago apóstol, no Zebedeo, sino Santiago de Alfeo y Judas de Alfeo, que terminó llamándose Judas Tadeo a través de la tradición. Son primos hermanos del Señor. De hecho, San Pablo dice que él ha subido después de su conversión y todo a entrevistarse con los principales de Jerusalén, y entre ellos dice Santiago, el primo, el hermano del Señor. Lo llama así. Este es ese Santiago. Y después, si usted lee la carta de Judas, dice Judas, hermano de Santiago. Ese es Judas, Judas Tadeo. Y han crecido dentro del amor a la Santísima Virgen María, que ha dado todo el ejemplo a su hijo. Han crecido en el amor a su tío San José, que era como padre jefe del hogar, y más pues también en su hogar con todas las tradiciones hebreas, pero han creído en Jesús y lo han seguido. Simón y José les costó, después vinieron a creer, porque tuvieron la misma actitud de estos nazaretanos que les costó dar el paso de fe y creer en Jesús. Entonces, después de esa admiración, pasan a un segundo momento, que es el escándalo, y se escandalizaban a causa de él, porque ¿de dónde sacaba toda esa sabiduría y esos milagros y toda esa cosa que hacía? ¿De dónde eran? Si para ellos ¿cómo no pueden pensar que Jesús verdaderamente es el descendiente, el hijo de David, porque desciende de David, y se cumplía en él porque había nacido en Belén, y no pueden ver los detalles porque su crianza fue en trabajo sencillo,
dentro de un contexto de una familia sencilla de José y María, y no era algo por allá rebuscado, algo que tendría que ser como esperaban a que el Mesías viniera pues de una gran familia, sí nacido en Belén, pero pues criado en Jerusalén y dentro de los grandes doctos del templo, etcétera, etcétera. Les cuesta dar ese paso. Y se escandalizaron después de admirarse. Y no fueron más allá. Por eso termina diciendo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Es la actitud que Jesús viene a mostrar, que ha sido también la actitud que han tomado contra muchos otros que han venido a preparar la venida de Jesús y que los han terminado por rechazar. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Esa es la realidad. Por su falta de fe no pudo obrar allí con más fuerza, con más realidad, con una capacidad de poder entrar en los coterráneos. Fueron pocos los que en Nazaret terminaron creyendo. Sus primos dieron el paso, Santiago y Judas. Vuelvo y repito, a los otros les costó un poco más y sobre todo a los otros en general de la población. Inclusive allí, acuérdense que Lucas nos pone allí ese primer gran discurso de Jesús de cómo ha proclamado que se ha cumplido la profecía de Isaías, porque ha venido pues a traer el reino a los pobres, a los humildes, a los sencillos, a desatar las cadenas y a tomar un texto que se actualizaba en él. Y cómo se escandalizaron también lo muestra Lucas. Marcos nos dice de verdad con más fuerza eso de no poder hacer todos estos milagros contundentes porque no tenían fe en Jesús. Pero esto nos debe llevar al hilo conductor de hoy, y es verdaderamente si ustedes y yo verdaderamente tenemos la apertura hacia Jesús. Alguien dirá, bueno, nosotros no tenemos esa situación de los que se criaron con Jesús y lo vieron como un hombre normal. Para nosotros ya se nos dio que ha sido el Hijo de Dios. Pero así todo, ¿cómo está nuestro corazón y nuestra apertura a Jesús? Nazaret le cerró las puertas, en su gran mayoría. Tuvieron como mucha familiaridad y como quien dice, de esta familiaridad, ¿cómo vamos a comprender esto? Esto es una locura. Esto no se comprende. Y resulta que a veces nuestro trato con Dios se vuelve tan familiar o a veces lo llevamos como a cierto momento que nos falta ir más allá y dejarnos sorprender todos los días por Jesús. Ellos empezaron en admiración, pero terminaron en un escándalo. Que ustedes y yo verdaderamente nos admiremos de la novedad que es Jesús para su vida y para la mía todos los días. Ese es el punto que verdaderamente esta palabra pueda entrar y mirar si es que a veces tenemos actitudes como de bueno, hoy creo en Jesús, mañana no. Hoy comprendo que es mi Dios, hoy lo veo solo como un Dios, como un hombre, como en algún momento solo lo vieron como un hombre y lo separaron de su divinidad. Y a veces tenemos tantas ideas de Jesús porque hay comentarios y resulta que en este mundo ya no solo del ateísmo antiguo, sino más bien de indiferencia religiosa en muchos campos, o agnosticismo en otros, o en otros un propagar de ideas pseudo religiosas, como de armar religiones a nuestro gusto y antojo, hemos perdido verdaderamente quién es Jesús. Jesús es hombre, criado en Nazaret, verdadero hombre, pero es que este hombre es verdadero Dios también. Cómo ustedes y yo abrimos el corazón siempre a Jesús. Y no vayamos a tener las actitudes de los suyos coterráneos que se quedaron en no podemos creer. Quitemos todos esos límites de la fe y demos el paso hoy. Y eso es lo que ha hecho San Juan María Bautista Vianney. Un hombre sencillo, campesino, francés, nacido en 1786, ya le ha tocado el contexto después de la Revolución Francesa, persecución a la iglesia, un anhelo desde chiquito de seguir a Dios. Seguramente no ha sido fácil porque se presentaban persecuciones contra los que quisieran vivir su fe. Tuvo dificultades para entrar en los seminarios, se habla de unas dificultades a nivel de estudio, se habla de las dificultades también porque fue reclutado, en algún momento se enfermó, entonces no se lo llevaron en ese momento y después fue por seguir a otro, terminó siendo uno de aquellos que como que desertan, un desertor, porque el emperador Napoleón allí
en esta guerra, pues había llamado a todos los mayores de 17 años a ser reclutados y él había pues sido llamado, pero por distintas situaciones fue quedando como desertor y tuvo que esperar 14 meses y después ya así, por un dictamen, ya se perdonó a aquellos que eran desertores y pudo seguir y empezar con un cura, sacerdote, que se volvió amigo de él, que vio todas las capacidades dentro de la santidad que empezaba a mostrar y el fervor y lo excelente persona que era, que le vio la capacidad y lo fue presentando ante su obispo, no con todas las capacidades intelectuales, dicen algunos, no porque fuera totalmente inculto o impedido, pero que no tenía las capacidades de otros, pero tenía la capacidad del anhelo de santidad. Y esto lo llevó a que fuera ordenado sacerdote. Y esto lo llevó a estar esos primeros 3 años de vida de sacerdote con aquel sacerdote formador que estuvo con él, Padre Wiley. Y también después fue enviado a una parroquia, la menos importante, la más olvidadita, y como un pueblo tan pequeño de más de 300 personas empieza a recibir el influjo de un hombre que empezó a orar, empezó a predicar y empezó a hacer penitencia, ayuno y mortificación. Y mediante estas 3 actitudes fue transformando la vida de un pueblo y fue haciendo su vida una catequesis diaria para muchos, una ayuda para las mujeres y hombres más necesitados y un momento de presentar la celebración de la Eucaristía como momento central y la confesión como un sacramento que renovó no solo a Ars, sino que renovó a muchos que vinieron ya de Francia y de otros lugares y al final de su vida, después de más de 40 años de estar allí, fueron muchísimos los que fueron viniendo a poder escuchar la sabiduría de un hombre que en su sencillez comía muy poco, trabajaba mucho y buscaba el reino y por eso mismo fue perseguido por el enemigo, por Satanás, y fue perseguido por otros y también por burlas, pero él firme en su amor a Dios, en su oración, que fue vital, en sus sacrificios y en su catequesis, en su predicación y en su confesión, fue moldeando el corazón de Jesús en el corazón corazón de los fieles, en el corazón de Jesús. Y ha sido uno que ha creído y ha dado el paso a creer en Jesús. Ha creído verdaderamente en el Señor. Y Dios, del que parecía uno muy sencillo, no seguramente con las capacidades que otros de su época podían manifestar, transformó no solo a este pueblo pequeño, sino a todo un país y a la iglesia en ese contexto. Fue un hombre que sembró la semilla del reino, en santidad, en humildad, en una gracia de un amor grande por Dios, en una fuerza verdadera de poder mirar toda esta gracia del Señor. Qué bueno que podamos llenarnos de esta presencia de Jesús a través del ejemplo de un hombre admirable, a través del ejemplo de un hombre que a través de la confesión y de la celebración de la Eucaristía con todo el fervor y de la predicación al corazón, pues ha creado el anhelo de santidad en muchos de su época, en un contexto histórico dificilísimo, y que ha dado muestras de santidad, inclusive ya después fue reconocido, no solo dentro de la iglesia, inclusive por Francia, y él dentro de su humildad pues no aceptaba estos reconocimientos. El reconocimiento que quería era estar a los pies de Jesús sacramentado, llevando muchas almas a través de la confesión, muchas horas de confesionario diarias, y un hombre que ha creído y que verdaderamente ha sido uno de los que ha abierto el corazón a Jesús, no como los que nos muestra hoy la palabra que cerraron el corazón a Jesús, sino como uno que lo abrió totalmente y ha sido como aquellos que han sido llamados para que otros muchos abran el corazón a Dios. Hagamos oración con la oración del cura de Ars. Te amo, oh mi Dios, mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras te amo y de amarte mientras que sufro, y el día que me muera, no solo amarte, pero sentir que te amo,
Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. Cuarto momento, un propósito que deja la palabra de hoy, de lo que nos enseña esta narración en Nazaret y este ejemplo de este hombre que sí creyó en Jesús, que le abrió las puertas del corazón, que verdaderamente creyó, esperó y obró en oración, en penitencia, en sacrificio y en encuentro con Dios. Que verdaderamente seamos de aquellos que como Él abramos el corazón a Jesús. Y que en Jesús sacramentado y en Jesús misericordia, en la confesión, vivamos la presencia real de Jesús que sigue dándosenos hoy a nosotros, vivo y presente, en los sacramentos y en su amor. Gracias por el eco que colocan al final del chat, gracias por este propósito que deben hacer como una acción a través de este ejemplo de la palabra de Dios hoy. Pueden compartirnos lo que ha dejado este instante y esta lección del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.